muchas gracias por venir. Era una propuesta muy innovadora, muy arriesgada, porque como sabéis, clásicamente arte y ciencia no se hablan, ¿no? Aquí está el arte, aquí está la ciencia, y cuando intentas hacer un nexo de unión parece que suena muy raro, ¿no? Muy poco lógico. Y es todo lo contrario. De hecho, una de las cosas que pretendemos con la exposición es mostrar que el poder creativo de la mente del artista es una herramienta privilegiada para enfrentarse a cualquier problema, porque la creatividad es algo transversal. Y de hecho, los científicos también somos algo creativos. En ciencia, el proceso del pensamiento científico implica una creatividad, que es una de las cosas que también hemos explorado en la exposición. Como veréis, frente a los problemas las preguntas que nos hacemos los neurocientíficos, los artistas han dado su visión, su conceptualización, y a mí me parece muy interesante porque de hecho de algunas yo incluso he sacado ideas para experimentos y de todo. O sea que os invito a daros una vuelta por la exposición y a, sobre todo, leer también un poco el proceso conceptual que hay detrás, que me parece muy interesante. Bueno, la idea hoy era intentar explorar con vosotros, mediante una serie de ejemplos, cómo es o cómo funciona la mente del artista, que funciona relativamente parecido a la nuestra, a la de las personas que somos, que no somos tan creativos, digamos, pero quería explorarlo un poco con vosotros mediante una serie de ejemplos, ¿vale? Y de hecho, el estudio del arte, de la apreciación estética, es algo que en este momento preocupa a los neurocientíficos, porque en sí mismo, ya lo veréis, conlleva toda una serie de conceptos que nos sirven para entender la mente de cualquier persona. Y esta disciplina, que es una disciplina nueva, se llama neuroestética, sería la teoría neurobiológica de la apreciación estética. Y la idea es que tanto la experiencia artística como su creación, como su apreciación, son producto del cerebro y por tanto obedecen a las leyes del cerebro. ¿De acuerdo? Nos vamos a centrar en el arte visual, podríamos hablar también de música, podríamos hablar de un montón de cosas, pero vamos a centrarnos sobre todo en el arte visual. Y claro, una de las primeras cosas que uno se pregunta es ¿qué es el arte? Este cuadro que veis aquí es de un artista que tenemos en la sala, que es Trinidad Sotos, que la tenemos aquí delante. Tenemos muchos artistas hoy en la sala, entre Eusebi, los artistas de la escuela. Bueno, pues, ¿qué es el arte? Si yo ahora os pregunto a vosotros qué es el arte y por qué está ahí. El arte sirve para crear emoción, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho, es una de las características del arte, que crea emoción, que produce emoción en el que lo ve, ¿vale? Para Picasso, el arte es una mentira que utiliza para decir la verdad, que me parece una definición muy bonita. Bueno, fijaos, tenemos que empezar por los principios. Si decimos que el arte depende del cerebro, lo primero que tenemos que explorar es la percepción, ¿vale? Y de hecho el arte visual requiere un proceso perceptivo que es muy complejo, Requiere la habilidad de interpretar perspectivas, brillos, claridades, etcétera, analizar la influencia del contexto, y evidentemente tenemos unos sistemas periféricos, ¿vale?, que son los sensores de esos fotones, de esa información que se traslada después, pero eso es solamente la primera parte, es solamente la sensación. Evidentemente esto va a condicionar muchas cosas, entre otras, pues el que podamos tener una visión en color, que ya veis que cambia un montón, y eso tiene un componente evolutivo. Fijaos, vosotros qué veis aquí, más o menos. Nosotros aquí hay dos cosas importantes. La visión humana tiene que saber identificar aquí posibles o potenciales elementos que pueden ser peligrosos. Fijaos, la visión en color de hecho nos ayuda a ver a la pantera que estaba ahí escondida. Pero de hecho nosotros hacemos agrupaciones. Nosotros tenemos que ver una línea continua, aunque esa línea esté cortada, ¿vale? Aunque aquí haya hojas delante, yo veo la línea de la pantera,
¿vale? Y eso lo hace nuestro cerebro. Eso luego lo usan esas agrupaciones que hacemos, agrupamos los estímulos para generar ese contorno, ¿vale? Eso es lo que usan los vendedores cuando os dicen, ¡uy, mira, esta corbata tiene unas banderitas muy monas que son azules igual que tu chaqueta! Ahí estableces la agrupación de estímulos y de hecho en arte se utiliza mucho también, no sé si os habéis fijado, no he puesto ningún ejemplo de esto porque me iba a bajar uno y luego se me ha olvidado, pero muchas veces en un cuadro veis que los azules, un azul concreto se va repitiendo a lo largo del cuadro. No es porque no tuvieran otros azules en la paleta, sino porque eso permite dar una coherencia, permite agrupar esos estímulos, ¿vale? Otras características que nos da la visión más periférica es la visión en 3D, ¿no? Nuestros dos ojos reciben una información ligeramente diferente y nosotros vamos todo el rato moviendo los ojos, aunque no nos demos cuenta. Y eso es lo que genera esa percepción en 3 dimensiones. De hecho, no es solo eso, sino también otros elementos perceptivos que van un poco más allá. Este es el cubo de Necker. Aquí, como veis, o aquí, es difícil saber cómo está colocado el cuadro, ¿no? Qué está delante y qué está detrás, ¿de acuerdo? Aunque es una imagen plana, pero tendemos a darle esa triple dimensión. Fijaos, todo eso está muy bien, pero esa experiencia sensorial no es lo único que pasa. Nosotros después de eso tenemos que hacer toda una serie de procesos que es lo que nos van a ayudar a percibir esa imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos receptores pasivos de la información, sino que en nuestro cerebro participamos de forma activa en lo que finalmente vemos. Es decir, lo que hacemos es ver con el cerebro. Entonces, os voy a poner un par de ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un cubo de diferentes colores, ¿vale? Entonces, ¿qué os parece? ¿Este color y este color son el mismo? No. De hecho, sí, son el mismo, pero nuestro cerebro sabe que esto está en la sombra y por lo tanto no puede ser el mismo, porque la luminosidad, el brillo de ese cuadrito, si estuviera en sombra, sería el correspondiente a este. ¿Vale? Aquí lo mismo. Tenemos un tablero de ajedrez, tenemos cuadraditos blancos y cuadraditos negros. El A y el B serían la categoría negro y la categoría blanco. De hecho, son el mismo gris, pero nuestro cerebro sabe que esto está en sombra y que por lo tanto esto, ese tono, esa luminosidad corresponde por el contraste del resto a la categoría de blanco, ¿vale? Aunque sea el mismo. ¿De acuerdo? Fijaos, entonces, decimos, por resumir, que tenemos un primer proceso que es la sensación, que es lo que hace el ojo, lo que hace es detectar los primeros receptores en la retina, detectan los fotones en este caso, ¿vale? Pero después hay un procesamiento mental que organiza esas sensaciones en patrones que tienen sentido, que tienen lógica para nosotros. Y ese es el proceso perceptivo. No solo eso, sino que nosotros no lo vamos a ver todo. Solo vemos una parte del mundo. Y además de esa parte del mundo tampoco lo vemos todo, porque seleccionamos aquellos estímulos que son relevantes para nosotros. Si aquí ahora aparece un cable moviéndose así, todo el mundo miraría el cable por si es una serpiente o cualquier otra cosa. Eso es más relevante que seguir mirándome a mí. Otra característica es que los estímulos que permanecen fijos dejan de captar nuestra atención. Si ahora como os lo voy a decir os vais a dar cuenta, pero si ahora os pregunto quién está notando sus pies o su espalda, pues nadie, salvo ahora que lo he dicho, que entonces todo el mundo ¡prum!, de repente nota los pies, ¿no? Y dice, ¡ay, es verdad, si tengo pies! ¿Vale? Bueno, entonces nosotros seleccionamos la información. No es relevante, si no se está moviendo nada, ¿para qué me voy a fijar si tengo los pies colocados así o así, o están tocando el suelo y noto la sensación? Por eso cuando nos duele algo mucho y tal, lo que intentamos es fijar la atención en otros sitios, ¿no? Estimular por otros sitios. Es lo mismo que hacen, por ejemplo, los ladrones. Lo que hacen es te tocan mucho por un lado, ¡ay, no sé qué! Y mientras tanto te están robando la cartera por el otro. ¿Vale?
sea que ya sabéis, cuando vayáis por el metro, si alguien nos toca mucho, malo. Bueno, depende de quién nos toque, claro. Es igual. Bueno, fijaos, de hecho, vemos con el cerebro, pero no vemos, si yo os pregunto ahora cómo vemos, la mayor parte de la gente te diría, sí, no, porque entonces formas una imagen en la corteza occipital, aquí detrás. Tú ves la imagen y entonces formas una imagen en la corteza occipital. Pues de hecho no, porque tú tienes que interpretar esa imagen. Si formases una imagen en la corteza occipital, ahí tendrías que tener otro señorín que estuviera interpretando la imagen y dentro de ese señorín otro, y eso sería inacabable. No, lo que sucede es que esas imágenes, esas sensaciones se traducen a través de las neuronas. Las neuronas tienen un código, un lenguaje, que es el que nos proporciona la información acerca de lo que estamos viendo. La interpreta. Por eso se habla de que la realidad absoluta, que es la que nos manda todas esas series de estímulos, de hecho nosotros no la podemos percibir. Lo que percibimos es otra realidad que la exploraremos el sábado en la feria, para el que quiera venir, que es lo que llamamos la realidad ingenua. Es decir, la realidad que está fuera la interpretamos, la modulamos mediante nuestros sentidos, pero nosotros nos creemos que lo que estamos viendo, tocando, etcétera, es lo real. ¿O no? ¿O alguien no? Sí. Si no os puedo dar, tengo una consulta de un psiquiatra, estupendo. No, es broma, pero claro, quiero decir, la sensación que tú tienes es que esto es lo real, pero no es verdad. Es la realidad ingenua, por lo ingenuos que somos de creérnoslo, básicamente. Bueno, fijaos, como os decía, lo que se pensaba antes era que el área de la visión era una, que era la corteza occipital. Pero solo con la corteza occipital no podríamos hacer ese ejercicio de inventarnos la realidad, ¿vale? No podríamos hacer esas hipótesis. Lo que ahora sabemos es que, de hecho, hay muchas más áreas de nuestro cerebro que participan en la percepción, en este caso en la percepción visual, pero en general en la percepción. Solamente en la visión tenemos más de 30 áreas cerebrales y en cada una de esas áreas cerebrales hay una representación completa del campo visual, ¿vale? Lo que pasa es que unas están especializadas, ahora os pondré un par de ejemplos para que os hagáis una idea, en un tipo de información y otras en otro, ¿vale? Como os decía, eso hace que al final nuestro cerebro se invente la realidad, de forma que lo único que es real es la experiencia subjetiva. En cambio, lo que nosotros pensamos que es la realidad es una hipótesis. Entonces decimos, vale, lo real debe ser esto. Pero eso es una combinación de percepción, de imaginación, de experiencias, etc. Esto es un poco lo que os he dicho antes, ¿no? Tenemos la realidad absoluta que a través de los sentidos que filtran esa realidad y crean una segunda realidad, finalmente generamos esa realidad ingenua que nosotros creemos que es lo real. ¿De acuerdo? Bueno. Y de hecho, en la visión, eso es especialmente relevante. Cuando nosotros vemos, en realidad estamos haciendo una resolución de problemas. Es una resolución de problemas que es como reconstruir un puzzle. Y eso es muy interesante porque tiene uno luego el placer de la resolución, ¿no? Cuando de repente te presentan una imagen, no sabes muy bien lo que se dice. ¡Ah! Ese ¡ah! Que dices, ¡ay! ¡Qué bien me he quedado! ¿No? Como cuando no te sale un nombre. ¡Ay! Sí. Bueno, eso es porque hay unas conexiones, ya lo veremos, que nos llevan a ese reconocimiento rápido que nos da placer, ¿no? Bueno, fijaos, por ejemplo, aquí ¿qué veis? Un conejo. Todo el mundo ve que está hecho de una bolsa de plástico, pero si solo vierais la bolsa de plástico, y a veces me lo he encontrado, pues tendríamos un problema, porque vuestro cerebro necesita interpretar esta información como un todo. Cuando la información es más ambigua, como sucede aquí, si os pregunto, a ver, por ejemplo, ¿tú qué ves ahí? Yo. Sí. Un pescador. Un pescador. ¿Todo el mundo ve un pescador? No. ¿Tú qué ves? La que ha dicho que no. Alguien que está como remando. Como remando. Otros ven un samurái, Normalmente si tienes 7 años y eres un chico, ves siempre un samurái.
porque ellos solo ven espadas. Luego hay otra cosa que son los mecanismos de coherencia. Yo os pongo esto y esto que pone ahí. ABC. ¿Vale? Bueno, pero si yo os pongo esto, ¿qué pone ahí? 12, 13, 14. En realidad este estímulo es el mismo. Pero mi cerebro está preparado para crear expectativas, para crear asociaciones. Y si esto está en este contexto es un 13. Y si está en el otro es una B. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante porque nosotros enseguida asociamos. Por ejemplo, ¿qué habéis visto ahí? Coca-Cola. Coca-Cola. No hace falta que os la deje 7 horas la imagen. Ya sabéis que es Coca-Cola, ¿no? De hecho, lo sabéis perfectamente que es Coca-Cola. Entonces ahora algunos ya se están dando cuenta que pone Coca-Coca, ¿no? Pero hay mucha gente que le cuesta una barbaridad darse cuenta de que pone Coca-Coca y no Coca-Cola. Bueno. Fijaos, todo eso hace que nosotros podamos manipular nuestra percepción. Y de hecho los artistas, perdón chicos, lo que hacen es un poco eso, jugar con nuestra percepción. Pero juegan de una forma intuitiva a cosas que a los científicos nos ha costado años entender por qué. Porque hay cosas que nos llaman más la atención y que son más salientes. Y eso ahora os lo explico. Bueno, fijaos, este tipo de ilusiones, aquí veis, os fijáis, ¿no? Que hay como dos imágenes que son no encajables, o sea, no hay quien las vea a la vez, porque es imposible, ¿no? Son imágenes imposibles, ¿vale? Este tipo de metáforas visuales que implican resolución de problemas, de hecho, nos dan una idea de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo percibimos, ¿vale? Y nos ayudan mucho, la verdad es que son imágenes que nos están ayudando a entender cómo se producen las percepciones y cómo nuestro cerebro es capaz de interpretarlas, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ¿qué veis aquí? Una cara. ¿Todos veis una cara? ¿Quién no ve una cara? ¿Tú qué ves? Una chica, ¿eh? La chica. Normalmente, el que ve la cara, a la vez le cuesta mucho ver la chica, y viceversa. O ves solo uno o ves lo otro. Si no, de nuevo os examino cuando salgamos. Pero vamos, normalmente sucede esto. Es decir, tú tienes que fijar tu percepción porque tú estás resolviendo un problema. Entonces, lo que vas a ver es una de las imágenes. Fijaos, y todo esto en nuestro cerebro tiene que organizarse de una forma muy precisa. Tenemos toda una serie de circuitos, ¿vale?, que nos van a permitir apreciar las cualidades de la visión, pero que luego también nos van a permitir hacer otras tareas, ¿vale? Yo primero tengo la recepción de la información en la retina, va a la corteza occipital, ahí se categoriza en los distintos tipos de estímulo, pero después pasa a una zona donde reconocemos, ya veréis que reconocemos distintas cosas. Por aquí estamos, digamos, categorizando las cualidades físicas, por así decir. Aquí reconocemos, es decir, hay un proceso conceptual ya ahí, ¿vale? Proceso cognitivo. Pero después, además, esto tiene que influir en nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque si yo veo algo que es peligroso, como la posible culebrilla y tal, lo primero que hago es apartarme, ¿vale? Y además, normalmente viene acompañado de un componente emocional, o sea, yo siento una emoción, que es lo que pasa cuando estás despistado y de repente ves algo que no sabes muy bien lo que es, lo primero que te da un susto, ¿no? ¿Vale? Y luego ya reaccionas, más o menos rápido. Bien, obviamente todos esos procesos se han de hacer de una forma casi automática y eso hace que sea imposible percibir todo lo que tenemos alrededor, ¿vale? Y dentro de eso, como os digo, hay cosas tan especializadas como, por ejemplo, áreas que solo ven las cosas cuando se mueven. Las áreas del movimiento. Fijaos, aquí tenemos un cartoon de estos, ¿no? ¿Cómo se dice cartoon? Bueno, una recreación, digamos, de lo que sería un estudio de neuroimagen. En los estudios de neuroimagen lo que se hace es observar qué áreas del cerebro se están activando cuando uno hace una determinada tarea. Aquí lo que tenemos es una sola imagen, la botella, ¿vale? La botella, ¿la estáis viendo? Vale, pues lo que se está activando son las áreas verdes y azules, que lo sepáis. Es como si os vierais el cerebro por dentro. Vale, pero ahora la muevo. Sigue siendo la botella, pero la estoy moviendo.
ahora se os activa el área naranja, ¿vale? Tenemos áreas especializadas en ver el movimiento. Y eso, cuando hay una lesión de este área, produce una enfermedad que es horrible, porque son personas que no detectan el movimiento. Entonces, por ejemplo, no pueden bajar por las escaleras automáticas en un supermercado, porque primero se ven aquí y lo siguiente que ven es que ya están ahí abajo. O no ven un coche moviéndose, ven el coche allí y luego se lo ven encima, ¿vale? Sí. Y esa área, de hecho, es la que le permite a este tenista calcular la velocidad del movimiento, calcular todas esas, digamos, características del movimiento, ¿vale? O sea, ya no es solo detectar que se mueve, que tenemos que ver que viene a 200 km por hora, que es más o menos la velocidad de un tenista de verdad cuando hace este saque. Y además tenemos que calcular cómo va a botar y luego reaccionar y darle, porque si no, os podéis imaginar el Nadal lo que habría hecho en su vida, pues nada. Bueno, ¿vale? Entonces, tenemos que reaccionar de una forma muy precisa, calculando todas esas pequeñas, digamos, características de la imagen que estamos viendo. Pero además tenemos otras áreas muy interesantes. Por ejemplo, tenemos áreas que solo valen para reconocer las caras, ¿vale? Y las podemos separar, ¿eh? De manera que estas áreas naranjas son las que se activan cuando vemos caras y estas áreas azules son las que se activan cuando vemos otras cosas. Una silla, ¿eh? Y es que de hecho las caras son muy importantes. El ver las caras, el reconocer las caras, a nosotros nos es muy útil desde el punto de vista evolutivo. Ahora lo exploraremos un poco más. Fijaos, cuando nosotros estudiamos cómo se produce ese fenómeno, lo que vemos es que nosotros la cara también la estamos viendo con esta corteza visual, evidentemente, y le estamos otorgando esas características de las que hablábamos, ¿eh? Pues la tiene más roja, la tiene más blanquita, pues mira, lleva los labios pintados de así o de asá. Pero después esa información se ha de trasladar a otras áreas que tienen más que ver con esa percepción, con esa manipulación de la información que nos va a permitir toda una serie de cosas, ¿vale? Las áreas a las que va la información de la corteza occipital se activan específicamente cuando nosotros vemos este tipo de imágenes, no solo caras humanas, sino contornos de caras o, yo qué sé, la cara de un gato. Antes lo comentábamos. Seguramente el hecho de que nos den más pena los gatitos que no las arañas, porque las arañas no tienen expresión, no tienen cara, ¿vale? Habría que plantearse, ¿no?, lo de los vegetarianos y tal. O sea que, bueno, o sea, termitas a lo mejor sí que pueden comer, pobres. Bueno, fijaos, hay algo más. Vale, reconocemos una cara, sabemos que es una cara, pero luego tenemos que reconocer si la conocemos o no, si nos resulta familiar o no. Tenemos que identificarla, ¿eh? Proporcionarle una identificación. Y eso también tiene un área muy específica, de forma que de hecho si no conseguimos reconocer las caras, eso tiene un nombre, se llama prosopagnosia, ¿vale? ¿Cómo? Prosopagnosia. Y no solo eso, sino que es que esto, fijaos, puede ser algo muy específico. Hay un trabajo de Kian Quiroga, que por cierto viene ahora a dar un seminario mañana en el Centro de Regulación Genómica, o sea que si os apetece ir es de neurociencia más durita, pero si os apetece es muy divertido. Este hizo un trabajo en el cual medía la respuesta a caras concretas. Y de hecho el trabajo se llama Las neuronas de Jennifer Aniston. ¿Por qué? Porque cuando él muestra la cara de Jennifer Aniston en diferentes estados, siempre se activa el mismo grupito de neuronas, que no se activan frente a otras famosas u otros famosos y que se activan menos cuando la Jennifer está con alguien. Eso ya no sabemos muy bien por qué era. Era un chimpancé, o sea que se supone que la atracción sexual no debía ser el tema, pero bueno, aún así, pues no lo sabemos. Y desde luego son neuronas que no se van a activar cuando uno ve la Torre Eiffel, una silla o lo que sea, ¿vale? Fijaos. No solo eso, sino que además se activan aunque vaya disfrazada, aunque se haya puesto un maquillaje no sé cómo, da igual, se activan lo mismo, ¿vale? O sea, es muy específico y es uno de los elementos que nos permiten diferenciar las caras. Fijaos, hay trastornos neurológicos
que alteran ese reconocimiento de caras. Por ejemplo, en los autistas, fijaos, aquí sería el patrón de activación mediante caras u objetos en personas normales. Lo que vemos en los autistas es que la activación está mucho más distribuida. Se activan sitios parecidos, haya caras o haya objetos. Entonces son personas que les cuesta mucho lo del reconocimiento de caras y demás, ¿vale? Eso, cuando es algo específico, se llama prosopagnosia, y en el primer trabajo a uno de los pacientes se le pedía que nombrara o que diera de 5 alternativas, escogiera la correcta cuando se le ponían imágenes de personas famosas, no de personas emocionalmente relevantes para él, sino de personas conocidas. Entonces se vio que el reconocimiento facial de hecho estaba alterado, ¿vale? Pero fijaos, este reconocimiento facial no solo es reconocimiento facial sin más, sino que además tenemos que reconocer también la emoción que se produce. Y ese reconocimiento de la emoción se produce en una zona, y eso es muy importante, que se llama la amígdala. ¿Por qué es muy importante? Porque a ti te importa mucho saber, por ejemplo en mi caso, si os estáis durmiendo todos, ¿no? Entonces según la cara que me ponéis, digo, vale, están todos fritos, macho, mejor lo dejamos, bueno, 2 días pues más y ale, a casa. ¿Vale? O si estás enfrente de alguien, te interesa saber si está enfadado contigo o si se está quedando contigo, ¿no? Bueno, pues eso se hace con este sistema extendido, ¿vale? De hecho, fijaos, es algo muy específico. Si yo ahora os pongo el reconocer las emociones, si yo ahora os pongo, perdón, Dios mío, si yo ahora os pongo estas 2 imágenes, pues bueno, la cara de la Mona Lisa, ¿no? Y diréis, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con vosotros, no? La emoción es la misma, la emoción que tiene la Mona Lisa, que es la cara esta de no estoy, ¿no? Bueno, vamos a darle la vuelta, ¿vale? Como que no es lo mismo, ¿verdad? Esta es esta y esta es esta. Si no están en la correcta posición, somos incapaces de reconocer la emoción que está expresando esa cara, ¿vale? O sea, es una información perceptual, o sea, una información visual muy concreta que requiere una organización espacial muy concreta, ¿vale? O sea que si alguien está haciendo el pino, no intentéis reconocerle la emoción, ¿para qué? Pero luego hay otro trastorno que es interesante también. Fijaos, se llama la delusión, el síndrome de Capgras, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa aquí es que tú ves a alguien emocionalmente relevante para ti, no sé, tu mujer, tu hijo, tu madre, tu jefe, yo qué sé, ¿no? El que te puede echar, me refiero. Vale. Y entonces de repente le ves y dices, tú no eres, lo siento, tú no eres mi madre, no. Y le estás viendo, estás haciendo un reconocimiento facial, pero crees que es un impostor. Hasta el punto, fijaos, hay un caso que creo que es el de la Madame M esta, que esta mujer pues empezó a tener la delusión de Capgras con su marido. Entonces, se negaba a, ¿usted qué hace aquí? Usted no es mi marido. De hecho, a las personas con Alzheimer también les pasa a veces, ¿vale? Se creen que es un impostor. Bueno, hasta el punto que, bueno, evidentemente no quería dormir con él, pero incluso intentó matarlo, porque le estaba usurpando el puesto de su marido, ¿vale? Bueno, entonces estaba convencida, ¿no? Entonces, cuando se estudió qué es lo que sucedía, lo que se vio, cuando nosotros vemos a una persona emocionalmente relevante para nosotros, a nuestra madre, a nuestro marido, a lo que sea, se produce una reacción emocional que la podemos medir periféricamente y que consiste en que se produce una ligera sudoración. La emoción produce toda una cohorte sintomática, una serie de síntomas periféricos, entre los cuales está la taquicardia, la sudoración, etcétera, etcétera. La sudoración se produce con emociones muy pequeñas y por lo tanto es una medida bastante, digamos, fácil de hacer, Vamos, lo que se mide, de hecho, es eso, esa sudoración, y lo que se ve es que en controles normales, cuando ven a la persona emocionalmente relevante para ellos, a la madre o a quien sea, pues sudan más, y cuando es una persona que no conocen de nada y que como si entra yo que sé quién aquí, pues vale, pues no sudas, ¿no? Cuando nosotros hacemos ese mismo estudio en los pacientes con Capgras, lo que se ve es que les da lo mismo, no tienen esa reacción emocional. Entonces, claro, a ver,
la interpretación freudiana, ¿verdad? Sería aquello de que es lo de siempre. Te gustaba tu madre cuando eras pequeño y entonces ahora lo vuelves a sentir, esa atracción sexual, y entonces tienes que reprimirla y entonces es más fácil pensar que no es tu madre que pensar que sientes atracción por ella. No es esa la explicación, obviamente, pero bueno. La explicación es que las áreas de reconocimiento de la emoción, que son la amígdala, de hecho no están correctamente conectadas con las áreas de reconocimiento de caras. Entonces esa persona no siente emoción aunque vea la cara y objetivamente pueda reconocerla, ¿vale? Eso es un poco lo que se propone. Curiosamente, estas personas, fijaos, tampoco son capaces de evaluar o de hacer un juicio estético. Pierden la capacidad de ver si alguien es bello o es feo, ¿vale? Y eso es muy relevante para el tema que nos ocupa hoy, que es el arte. Porque una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué determina que una imagen nos parezca bella? Ya simplemente por lo que os he dicho, es evidente que las emociones tienen mucho que ver en la determinación o en el juicio estético que nos hace valorar una imagen como bella o como fea. Y de hecho se hizo un estudio, ¿vale?, en el que se veía cómo eran las áreas que se activaban cuando uno estaba expuesto a imágenes bellas, imágenes feas, y lo que se vio fue, primero, que las áreas de la emoción se activan cuando estamos viendo algo bello, pero además, bueno, esto es una anécdota que la contó Camilo Cela, porque este es un trabajo de él. Cuando vino a darnos la charla, nos contó cómo hizo este trabajo. Entonces nos dice, no, pues lo que hicimos fue sacar fotos de cosas bellas, feas y neutras. Ah, muy bien. Entonces pusimos a la gente la imagen bella, la imagen fea, la imagen neutra y les medimos el área, o sea, la activación cerebral. Y dice, ¿y cuál no sería nuestra sorpresa? Cuando vimos que no había ninguna correlación. Dijimos, pero bueno, qué raro, o sea, no hay un área que se encargue del juicio estético, qué cosa más extraña. Entonces, volviendo hacia atrás, preguntaron a la gente, y claro, el problema no era el dato que habían conseguido, sino que claro, a cada uno le parecía bella una cosa completamente diferente de los otros. Cuando en lugar de mostrarles lo que al investigador le parecía que era bello, les mostraba lo que a ellos les parecía que era bello, entonces sí que encontraron una correlación. Entonces, de hecho, lo que encontraron fue que las áreas de la emoción, las áreas del placer se activaban cuando veías imágenes bellas. Curiosamente, las áreas motoras se activaban cuando veías algo feo. Digo yo siempre digo que debe ser porque tienes ganas de echar a correr, ¿verdad? Pero no, es broma, ¿eh? Pero fijaos, también otras cosas como la memoria o el contexto, ¿no? Me gusta mucho este cuadro de Munch, pero esta frase, ¿no? Dice, en diferentes momentos tú ves con ojos diferentes, ¿eh? Dice, ves diferente por la mañana que por la tarde. Ves diferente según si estás contento o si estás triste. Sabemos que las personas con depresión, por ejemplo, se ha descrito que ven más en gris que las personas que no tienen un estado depresivo. O sea, cuando tú les haces la detección de colores, ven más en gris que los demás. Y de hecho, si nosotros estudiamos, ¿no?, cómo va cambiando la atribución de algo bello o feo en función de nuestro estado emocional determina que una cosa nos parezca más bella o más fea. Por suerte, en los matrimonios eso se estabiliza, así que tranquilos todos, no os preocupéis. Bueno, fijaos, todo esto nos muestra que hay una serie de circuitos cerebrales muy específicos que están influyendo en nuestra manera de ver. Y eso hace también que, de hecho, haya una relación muy importante entre cómo vemos y nuestra capacidad de crear. Ahora os lo voy a contar. Fijaos, ¿qué es la creatividad? Pues sería la capacidad, ¿no?, de avanzar hacia terrenos nunca pisados, adentrarse en lo desconocido, explorar lo nuevo, establecer relaciones donde no son evidentes, donde no hay un link, una relación clara. Y para que veamos un poco algunos de los elementos neurales que se relacionan con la creatividad, vamos a hablar de
de un fenotipo, porque en realidad no es un trastorno, es una variación fisiológica, que es la sinestesia. ¿Sabéis lo que es la sinestesia? Casi todos lo sabéis, de hecho hay uno de las obras ahí fuera que explica la sinestesia, es ese cruce de sentidos, ¿no? Fijaos, la más corriente es la numérica. Son personas que ven los números de un color. El 5 es rojo y además es estable en el tiempo, ¿vale? El 5 es rojo y el 5 va a ser rojo toda la vida, ¿vale? Bueno, esto que se da en 1 de cada 30, o sea, aquí seguro que hay algún sinestésico, pues en los artistas, como hay muchos, tenemos el doble de sinestésicos, se da en 1 de cada 8. Y podemos hacer un test, lo podríamos hacer a los pintores aquí presentes. Porque es un test, claro, lo primero que tienes, esto es lo de siempre, ¿no? La gente dice, pero a ver, esto que veas el 5 siempre rojo, pero ¿es porque tú te lo crees o por qué es, no? Ahí siempre todo el mundo es muy escéptico, ya sabéis. Dice, bueno, 5 siempre es rojo, yo qué sé, ¿no? Entonces hay muchas teorías, ¿no? Es que de pequeño veías en los magnetos aquellos el 5 de color rojo y entonces, claro, ni que todos tuviéramos siempre el mismo juego de magnetos, ¿no? Pero bueno, hay todo tipo de explicaciones esotéricas así raras. Fijaos, entonces lo primero que había que hacer era objetivar que eso era un fenómeno real. Y entonces los neurólogos, el doctor Ramachandran, se inventó este test. En este test lo que hay son 5 y 2, y los 2 hacen una forma. ¿Alguien me puede decir qué forma hacen los 2? No, o sea, el 5 al revés es un 2, y hay varios 2 que están haciendo una forma. Un triángulo, ¿vale? Tú puedes que seas sinestésica. Claro, si yo os pongo la experiencia de un sinestésico, una persona con sinestesia enseguida ve los 2, porque los ve de otro color. Entonces, sin más, hay un triángulo, es que lo vemos enseguida. En cambio, cuando está en negro nos cuesta mucho más verlo, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo habéis visto? Claro. Entonces, claro, digamos que cuando tú pasas un montón de estos, si eres sinestésico, simplemente con esto lo ves. Y lo ves, sin ningún problema, ¿vale? Entonces, eso mostraba que efectivamente era un fenómeno real. ¿Y por qué pasaba? Pues los neurólogos se fueron a mirar cómo estaban organizadas las áreas que detectaban los colores o los grafemas, es decir, las letras, la forma de esas letras o de esos números, ¿vale? Y lo que se dieron cuenta era que estaban contiguas en el cerebro. Pues dijeron, bueno, vamos a ver estas dos áreas cómo se activan en estudios de neuroimagen en personas que tienen sinestesia y en personas que no. Y lo que se encontraron fue lo siguiente, fijaos, el rosa son las áreas del color y el violeta son las áreas de la detección de los números, ¿no? Bueno, pues en los controles, el rojo, el naranja es lo que se está activando. En los controles, si tú les muestras números, solamente se activan las áreas que reconocen los números, pero no se activan las áreas que reconocen el color. Si les muestras números en color, se activan todas, ¿vale? ¿Qué pasa en las personas con sinestesia? Si tú les enseñas una hoja en blanco y negro, que tiene los números en negro y lo que os he enseñado antes, ¿no? Y el resto es blanco, se les activan las áreas del color, las áreas de los números y las áreas del color, ¿vale? O sea que realmente están viéndolo en color. Es así, porque sus áreas del color se están activando. Y diréis, bueno, pero ¿y por qué se están activando? Si se está activando una o la otra, ¿por qué se activan las dos? ¿Vale? Pues lo que sabemos es que de hecho estas áreas contiguas en las personas normales están relativamente desconectadas. No tienen células nerviosas que las conecten. Pero en las personas que tienen sinestesia, las conexiones que teníamos cuando éramos pequeños, porque cuando uno es pequeño tiene muchas más conexiones de las que necesita. Bueno, pues esas conexiones se han perdido cuando uno es mayor. La persona que tiene sinestesia, esas conexiones, y cuando se hacen estudios de las conexiones concretas se ve que es así, permanecen. De manera que esas dos áreas están ligadas, ¿vale? De hecho, todos somos un poquito sinestésicos. Os voy a poner una ilusión y imaginaos que, en este experimento, imaginaos que vienen unos marcianos y tienen un lenguaje, ¿vale?
Tiene unas letras con unos sonidos. Entonces vosotros me vais a tener que decir a qué es imagen, a cuál de las dos letras marcianas corresponde el sonido que os voy a decir, ¿vale? A ver, de estas dos, ¿quién cree que esta se llama Kiki? ¿Y quién cree que esta se llama Buba? Levantad la mano. Nadie. ¿Quién cree que esta se llama Kiki y esta se llama Buba? ¿Vale? Es lo mismo que hacemos cuando, por ejemplo, nosotros decimos que el queso sabe suave. Suave es táctil. El queso es un sabor, es gustativa la sensación. Pero hacemos ese crosstalk, esa metáfora un poco, ¿no? Bueno, fijaos, lo que os decía. ¿Eso por qué pasa? Porque cuando nosotros nacemos, prácticamente nuestro conectoma, nuestro mapa de conexiones en el cerebro no está formado. Pero cuando, a medida que vamos teniendo experiencia, se van formando conexiones y se forman en exceso. Es muy redundante. Y luego eso se tiene que podar, Se tiene que podar hasta que queden las conexiones correctas que nos hacen falta. Bueno, pues a lo que les pasa a los sinestésicos es que el gen de la poda, pues no funciona del todo bien o no funciona tan intensamente como el resto de las personas. Y eso es interesante porque ya veréis que, de hecho, hay trastornos que ayudan a que eso también pase y tienen mucho que ver con la creatividad. El arte, como sabéis, está muy relacionado con la locura. No, vuelvo a no referirme a nadie, Bueno, fijaos, os voy a poner un ejemplo de esto que decimos del refinamiento de las conexiones, ¿vale? Fijaos, cuando nacen los bebés, al principio son capaces de discriminar casi todos los sonidos de casi todas las lenguas. Por eso los niños que nacen y según nacen van a otro país, hablan esa lengua perfectísimamente con un acento estupendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, los bebés japoneses recién nacidos son capaces de discriminar, que eso se hace con unas pruebas psicológicas, son capaces de discriminar la R y la L, mientras que sus padres no lo son, ¿vale? Esto se hace pues con unos experimentos concretos en los que tú miras la capacidad de atención frente a un estímulo. Eso mismo pasa también, eso pasa en el japonés contra el inglés o el castellano, pero pasa también en el catalán castellano. Los catalanes tenéis dos tipos de E y los castellanos tenemos una, E, punto. ¿Qué pasa? Los bebés castellanos y catalanes, cuando son chiquitines, hasta los 4 meses, discriminan ambas es. Cuando crecen, si el niño español no está viviendo con un catalán, pierde esa capacidad de discriminación, mientras que el niño catalán, como sigue estando expuesto, sigue discriminando las dos es. Bueno, serían estas, a ver si se oye, que sería esta historia, ¿no? Un catalán discrimina, es capaz de diferenciar lo uno de lo otro y de hecho responde más a unos determinados. El castellano no, el castellano todo le suena igual. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las conexiones que estaban, digamos, encargadas de transmitir esa información, como no se han usado, se han perdido. Esa es la teoría neurobiológica, mientras que en el catalán no solo no se han perdido, sino que han aumentado. ¿Vale? Es lo de que lo que no se usa, pues ya se sabe. Mira, eso se llama sinaptogénesis o dendritogénesis, es decir, crecimiento neuronal, actividad dependiente. En función de la actividad que recibe una neurona es capaz de generar más conexiones o las pierde. Por ejemplo, una de las cosas que suceden en personas que tienen alteraciones precisamente de esa conectividad, como los esquizofrénicos, es que la capacidad de interpretar y percibir las imágenes, es decir, de manipular las sensaciones, está alterada. Y su manera de ver es distinta que la de las personas normales, ¿vale? De forma que primero es distinto donde se fijan y luego también es distinto cómo procesan, por ejemplo, las emociones. Ven cosas totalmente diferentes. En esto también hay, digamos, en esta utilización atípica de la información visual, también hay un componente emocional, de forma que les cuesta interpretar la emoción de las caras. No sé cómo vamos de tiempo, creo que debo estar aquí explayándome. Vaya. Bueno, iré un poquito más rápido. Fijaos, esto bueno, sería un ejemplo, ¿no? Al final es muy artística la historia, ¿no? Bueno, otro ejemplo, bien conocido de todos vosotros.
pero no nos vamos a enrollar mucho. De hecho, esta relación entre arte y locura es algo recurrente, ¿no? Y ha sido foco de atención desde hace muchos años, no solo para los artistas, sino también para los neurocientíficos, ¿eh? De hecho, se ha llegado a comparar la creatividad con un trastorno afectivo, ¿eh? Porque implica esas maneras no convencionales, pues, de percibir, de pensar e incluso, según y cómo, de actuar, ¿vale? Bueno, vamos a pasar rápido. Bueno, esto dejadme que os lo voy a explicar muy rápido. Simplemente lo que es un resumen un poco de lo que hemos dicho, ¿no? Cuando uno ve una escena, primero determina las características fundamentales, lo que decíamos, los brillos, los colores, los contrastes, etcétera, etcétera, etcétera. Después lo que hace es establecer un reconocimiento de los objetos más básico, como lo del conejo que os he enseñado antes, ¿vale? Y luego ya establece toda una serie de elementos de percepción superiores, ¿no? Pues qué es lo más relevante, el mapa de saliencias que llamamos, qué es lo más relevante en una imagen, cómo están organizadas en el espacio, ¿no? Las distintas capas, que está más cerca, que está más lejos. Nos fijamos en cosas concretas, por ejemplo aquí, ¿no? Localizamos el objeto y luego reconocemos. Pues sí, son mis tíos. Mira, eso en la playa es horroroso, no sé si os habéis dado cuenta. Y de hecho, esto me recuerda a lo de reconocer, me recuerda a uno de los cuadros más famosos de prosopagnosia, que de hecho ha dado lugar a un libro de Oliver Sacks, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, porque era un señor que tenía prosopagnosia y no reconocía ni a su mujer, de hecho no se reconocía él a sí mismo en el espejo. Entonces su mujer llevaba un sombrero muy llamativo para que el otro supiera dónde estaba, porque el sombrero sí que lo veía, pero no sabe. Fíjate tú si se lo cambia la mujer a otra, ¿no? Pues la liamos. Bueno, fijaos, vamos entonces a intentar buscar un poquito lo que se ha dado en llamar, lo que Ramachandran llama en su libro del arte, lo que es las reglas del arte, o las leyes del arte. Fijaos, el fin último del arte es crear emoción. Hay muchas veces que escuchamos, ¿no? Oh, es que esto, ¿qué va a ser arte? ¿No? No lo habéis oído nunca. Vais a los museos estos contemporáneos. Pero esto, ¿cómo llaman a esto arte y tal? Arte no significa que sea realista. No tiene por qué ser realista. Tiene que emocionarnos. El fin del arte, lo que discutíamos antes, es crear emoción. Es que algo, no sabes por qué, esto no tiene nada que ver con una imagen real, pero te genera emoción, te crea emoción, ¿vale? De hecho, lo que es la otra interpretación sería: por fin nos han librado de la tiranía de la realidad, ¿no? Fijaos, ¿cómo se genera esa emoción? Vamos a analizar un poquito. Lo primero, para poder saber cómo un cuadro está generando una emoción, tenemos que fijarnos cómo lo miramos. ¿Qué miramos? ¿Qué miramos antes? ¿Qué miramos después? Y eso establece todas unas jerarquías, que nosotros podemos mapear luego en el cerebro, ¿vale? Y de hecho, solamente viendo cómo una persona mira, por ejemplo, a este cuadro, y eso lo podemos detectar con unos aparatos que siguen el movimiento de los ojos, ¿vale? Lo que podemos es saber qué está haciendo esa persona. Podemos seguir todo el proceso cognitivo, por ejemplo, si está mirando sin más, todo el cuadro así en general, o si está estimando las edades de las personas, ya lo veis, o tiene que acordarse de los vestidos, y aquí veis que se acuerda de la falda, la mira mucho, porque hay una falda aquí, y este lleva unos pantalones ahí abajo, ¿vale? Simplemente viendo cómo se van moviendo los ojos por la escena, podemos saber qué es lo que está haciendo el espectador de esa escena, ¿vale? Y eso nos ayuda también a ver dónde está focalizando la atención, porque eso es muy relevante a la hora de que una imagen produzca un determinado efecto en ti. Y esa atención va a estar sesgada por un montón de cosas, tu memoria, tu experiencia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, os voy a poner una imagen, vamos a hacer un experimento, os voy a poner una imagen y cuando la quite me decís, la voy a dejar un momentito solo, me decís qué es lo que habéis visto, pero algo que os haya llamado la atención, ¿vale? Vamos allá. Un momento, la pongo, ya está, ya la habéis visto y os la quito. ¿Qué habéis visto?
¿Qué habéis visto? Un pulpo. Todo el mundo ve el pulpo. ¿Quién ha visto el carro? Pues hay un carro, que lo sepáis. Lo que pasa es que como el carro está en la escena, pero ya os pega que esté, pues nadie se fija en el carro. Os fijáis todos en el pulpo, porque hay un pulpo en un garaje, ¿no? Pues un pulpo en una granja. Pues eso, ¿vale? Hay otro elemento que también influye en qué es lo que nos llama la atención, en qué nos fijamos, que es la emoción. Voy a hacer lo mismo. Voy a poneros una imagen y me decís qué habéis visto, ¿vale? Venga, a la de 3. ¿Qué habéis visto? La esvástica. Todo el mundo va diciendo la esvástica. Imagines, ¿no? ¿Por qué? Porque lo demás, a no ser que seas Einstein, y entonces te puedes quedar con la pi, pero lo demás en principio no... O la nota musical. Depende un poco de lo que sea relevante para ti. Pero lo que siempre nos va a producir una emoción negativa en este caso es la esvástica, ¿sí o no? A casi todos. ¿Vale? Bueno. Entonces, fijaos, hemos dicho, la primera regla del arte es generar emoción, porque eso va a atraer la atención, ¿eh? Y además va a provocar toda una serie de patrones de activación cerebrales, ¿eh? Entonces, ¿cómo creamos la emoción? Uno, lo inesperado, lo que nos sorprende, el efecto wow, ¿no? ¡Wow! Eso produce emoción, ya tenemos un elemento. Otro es la conceptualización, la asociación. Si algo nos ha producido una emoción, eso nos gusta. Y la neuroestética se basa mucho en experimentos con animales. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es decir, bueno, vamos a ver, pongo una rata y cuando le enseño el cuadrado no le doy nada y cuando le enseño el rectángulo le doy algo de comer muy guay. Un poco de chocolate, alguna guarrada de estas que hacemos los científicos. La rata se aprende que siempre se va a asociar este estímulo con la recompensa y curiosamente cuando le das a escoger entre varios rectángulos no escoge este. Si yo le pongo, perdón, ay, esto está mal animado, bueno, ay, perdón, si yo le pongo, es que lo he animado fatal, bueno, a ver si se queda quieto. Bueno, ¿habéis visto ese otro rectángulo? Que es mucho más rectangular, no es el que yo le había asociado con, bueno, pues prefieren el más rectangular. Cogen el concepto de rectangular, por ejemplo, y lo exageran. Por ejemplo, en las caricaturas, este sería, ¿qué hace el caricaturista? Extrae los rasgos de Einstein versus el resto de la población, el resto de los tíos, ¿no? Y esos los exagera. O sea, que el Einstein en caricatura es más Einstein que el propio Einstein, ¿no? Una caricatura lo que pretende es eso, extraer y mostrar lo más relevante. Y eso atrae inmediatamente nuestra atención. De manera que en una caricatura uno, ¡ay!, le atrae, ¿no? Le gusta. Por eso los pintores de Montmartre no pueden hacer tantas caricaturas. Fijaos, otro concepto. El realismo versus la abstracción. Esta es una escultura de este escultor, de Ron Mueck, que es hiperrealista, ¿no? Si vosotros miráis estas dos imágenes, la emoción que os genera cada una es diferente, ¿no? Es distinta. Lo que tenemos es una conceptualización diferente. En una hay una imagen más conceptual, una abstracción, y en la otra, en cambio, hay una imagen muy realista, ¿vale? De hecho, no nos hace falta que sea muy realista para que nos provoque una emoción. Hay un experimento en el que se estudia precisamente esto, ¿no? Fijaos, eso está engramado en nuestro cerebro, el reconocer señales que no tienen por qué representarlo todo, ¿vale? Fijaos, esto es un experimento que se hace con bebés gaviota, con polluelos de gaviota. Entonces el polluelo de gaviota nace y según nace se tira al pico de su madre para que le regurgite la comida. Nadie se lo ha enseñado, ¿no? Bueno, pues los científicos lo que hicieron, bueno, primero esto es la cabeza natural y luego hicieron un modelo. Entonces venía el etólogo en este caso y le enseñaba el modelo de cabeza de gaviota y el polluelo iba como un loco. Esa señal visual tenía una serie de elementos clave que le permitían reconocerlo. Y lo que reconocía era básicamente esta cosa, este pico que es como una barra, ¿no? Amarillo con el puntito rojo, ¿vale?
Entonces dijo, bueno, le vamos a quitar, a ver qué es lo que reconoce, si es la cabeza o si es el pico. Vamos a quitar y vamos a dejar una cabeza, un modelo, pero sin pico. Nada, esto no les interesaba nada. Pero el pico solo sí, aunque no hubiera cabeza detrás, les daba igual. Ellos iban, va, venga, ¿vale? Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo todavía más interesante. Vamos a coger una barra, ¿vale? Y le vamos a pintar un punto rojo. Oye, respondían igual que al pico. Pero es que si le pintabas 3 puntos rojos, respondían mucho más que al pico de su mamá de verdad. Su cerebro lo que hacía era extraer esa información más relevante. A mí lo que me llama la atención es el punto rojo, ¿eh? Bueno, pues el artista lo que hace es un poco eso. De forma intuitiva, escoge aquel estímulo que a nuestro cerebro le resulta más atractivo, más saliente, ¿vale? Y es lo que hacen los cuadros, de hecho. Y fijaos, no hace falta todo el resto del contexto, ¿eh? Entonces, fijaos, por ejemplo, aquí no nos haría falta mucho para, bueno, esto lo podemos interpretar como queramos, ¿no? Pero podría ser, ¿qué? Un árbol, un no sé qué. Pero fijaos, si yo lo coloco diferente, ups, ahí no nos hace falta que nos lo pinten todo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Hay alguien que no sepa lo que es? También tengo después rato para examinaros, si no. No hace falta. No nos hace falta completar nada. Está ahí. ¿Vale? Y seguramente, digamos, esa forma y esa distribución de las líneas, que podían no ser nada, en esta configuración activa esas áreas de nuestro cerebro. En este caso ya sabemos qué áreas, no hace falta que lo digáis, ya está claro. Vale, ¿qué más? También nos gusta lo armónico, nos gusta lo simétrico, nos gustan las cosas que tienen unas determinadas configuraciones. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la simetría la relacionamos de forma evolutiva con la salud genética. Lo asimétrico es más propio de lo que genéticamente, digamos, no es correcto, ¿vale? Enfermedades, etc. ¿Vale? Aquí podríamos hablar largo y tendido, ya lo hablamos en la charla del enamoramiento, pero por ejemplo aquí la definición de quién es atractivo. Es curioso ver cómo en los estudios se demuestra que los guapos tienen mejores notas, ganan más sueldos y cosas de estas. Interesante, ¿no? Los que no lo compensamos, pero con otras cosas, ¿vale? Bueno, pero esto es así. Más cosas. Las metáforas visuales. El arte conceptual muchas veces utiliza esas metáforas visuales, que además dependen de un área que también se encarga de las metáforas literarias. Es el mismo área. Y si está lesionada es el córtex cingulado y el giro angular en concreto. Y lo que vemos es que las personas que tienen lesiones de esas áreas no entienden una metáfora. Tú les dices, no es oro todo lo que reluce. Y le dices al paciente, ¿sabes lo que quiere decir? Y te dice, sí, que si brilla también puede ser cobre o plata. Y dices, no, pero el significado más profundo de eso, ¿no? Y dice, bueno, sí, que si vas a una joyería, pues que tengas cuidado que no te timen y tal, ¿no? Pero no es capaz de interpretar la metáfora en otros términos, ¿no? Julieta es como el sol. Dice, no es que sea una bola de fuego, es que es el centro de mi afecto, igual que el sol es el centro del sistema solar, yo qué sé, ¿no? O sea, todos hacemos esa metáfora. Bueno, curiosamente, esto se relaciona con algo que os he hablado antes, con las personas que tienen sinestesia son mucho más capaces de hacer metáforas visuales que las personas que no. Y en los artistas la metáfora visual se utiliza como recurso muchas veces. Bueno, pues ya estoy acabando, no te asustes, Ferran, que ya acabo. Y nada, y simplemente, bueno, os quería dejar con unas cuestiones, ¿no? Un poco. Porque hemos hablado de los genes de la poda que pueden tener que ver con la sinestesia, esas conexiones extrañas en el cerebro que permanecen o que surgen de nuevo, pues pueden aumentar la creatividad porque de repente ves las cosas de una forma diferente que los demás, ¿no? No solamente me refiero a lo visual, sino a lo conceptual. Entonces os dejo un poco con esto, ¿no? Con la pregunta, ¿de dónde surge la genialidad? ¿Quién es el genio, no? ¿El artista? ¿Su cerebro? ¿Sus neuronas? Es decir, ¿en qué nivel
sea la genialidad. O sus genes. La genialidad a veces va en familias, ya lo sabéis. Y nada, y con esto ya acabo. Muchas gracias.